Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. En este episodio vamos a hacer un story time sobre esta última vez que estuvimos enfermos para que puedas escuchar vocabulario que tiene que ver con sentirse mal, medicinas, etc. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Hola amigos, bienvenidos a este tiempo historia en el cual, como dijo Ana, vamos a hablar de esto, de estar enfermo, de este vocabulario que a veces la verdad es que pues creo que sí aprendes un poquito en los libros y en las cosas de vocabulario, pero yo creo que ya que estás ante la experiencia en otro país o si te toca un doctor hispanohablante, puedes ocupar estas palabras y que creo que son necesarias y que a veces no estamos preparados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí va, demasiada información, pero esta semana que pasó, a los dos nos dio chorro. Vamos a decir como las abuelitas, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. Es una forma de decir, esto que te voy a decir es demasiada información, pero nos dio chorro. Nos dio la venganza de Moctezuma, nos dio el córrele que te alcanzo. Todos estos son eufemismos para decir que nos enfermamos del estómago y tuvimos diarrea, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí tenemos un episodio muy divertido donde te damos todo el vocabulario que necesitas para hablar de temas de popó, como que se tapó el baño, que estás enfermo, etcétera. Puedes escucharlo, pero en la historia de hoy, como ya dijimos, vas a aprender más vocabulario, no vamos a hablar específicamente de eso. Y pues bueno, esta vez nos enfermamos y fue rarísimo. Uh-huh. Les prometo que fue una de las veces más raras en las que nos hemos enfermado. Si hay un doctor escuchando, por favor, escuche nuestro caso. Diga si necesitamos ir a la NASA a que nos analicen o algo así. Bueno, la verdad es que David empezó con el problema. Uh-huh. Y yo pensé que yo no me iba a enfermar porque la verdad es que comimos en casa casi todo el tiempo estas semanas. Es interesante, siempre que te enfermas, empiezas a pensar, a ver, ¿qué comí? ¿Dónde comí? A rastrear un poco tu historial de alimentos. Ajá. Y yo dije, claro, ya sé. Un día antes de que me empezara a sentir mal, fui a comprarme de almuerzo. No es de almuerzo, es en como la tarde. De tentempié. De tentempié, de bocadillo de la tarde, entre la comida y la cena. Un croissant de 3 quesos, que me encanta, es delicioso. Pero tiene 3 quesos y últimamente he visto que mi cuerpo no está siendo muy fanático de comer tanto queso, pero me encanta el queso. Y esa noche, después de que me comí eso, cené quesadillas, es decir, más queso de champiñones. Muy saludable, según yo. Sí. Y ya. Y la verdad es que me sentí raro al día siguiente, solo un poco inflamado, pero no pasó nada. Uh-huh. Yo seguí comiendo normal, pero comimos en casa. Y en la madrugada del siguiente día, ¡pum! Vales, me la pasé súper mal. Fui un montón de veces al baño. Muy interesante, no tenía dolor, no tenía fiebre, solo las evacuaciones, que es una manera en que a veces cuando vas al doctor, o ellos te dicen o tú dices para evitar decir, es que he ido tantas veces al baño, ¿no? Suena muy... Y de hecho aquí estás usando otro eufemismo, estás diciendo ir al baño en vez de hacer popó. O hacer diarrea. Ajá, exactamente. Y eso es importante porque puede causar confusiones y de hecho me sucedió a mí, pero ya llegaremos a ese punto. Ok, entonces en la madrugada fuiste al baño muchas veces y... Ajá, una nota extraña aquí. Ese día por la mañana teníamos cita bien temprano para renovar nuestros pasaportes en una oficina del gobierno donde tienes que hacer muchas filas y todo. Yo dije, qué peor día para enfermarse del estómago. Porque además no es fácil obtener más citas. O sea, no es tan fácil cancelarla y obtener otra. Ya habíamos pagado y no es barato. Sí, no es nada barato. Entonces, ni modo. David se tomó 2 pastillas de esas que te tapan. Que detienen todo el tránsito. Ajá. Para el tránsito estomacal, no el tráfico de coches. Eso sería genial que hubiera pastillas para eso. Y pues ya, fuimos a la oficina de pasaportes y sí, nos tardamos toda la mañana. Llegamos 8:50, nos fuimos casi a la 1. Como a las 12, ajá. 12 y cacho.
Y yo estaba pues con bebé Limón, ¿no? Esperando, entreteniéndolo, dándole de comer cositas y así. Y nada más miraba a David como para ver qué cara tenía o en qué momento corría al baño o algo así, pero no, las pastillas funcionaron. No es lo mejor, no es lo que uno debería de hacer, pero finalmente funcionó, ¿no? Y pudimos terminar nuestro trámite. Y yo estaba muy tranquila porque yo no puedo comer queso. Así que yo no comí lo mismo que él comió, que pensamos que lo hizo enfermarse. Entonces yo así de, no, seguramente yo no me voy a enfermar, todo bien. Y ya. Pero lo chistoso es que esta vez, a diferencia de otras, no tuviste fiebre ni dolor, nada, simplemente diarrea, ¿no? Y sí, de repente estaba normal y caminaba y así de, creo que voy al baño y pum, vale. Pero entonces, sí, fue una enfermedad muy extraña, con síntomas muy extraños. Pero el punto es que al día siguiente me tomé algunos medicamentos y me empecé a sentir mejor. Pero al día siguiente Ana empezó como, ay, me siento rara. Sí, también era un día súper ocupado porque teníamos una cita con la gastroenteróloga de nuestro bebé que nos hubiera atendido a nosotros. Sí, y él no estaba enfermo, simplemente es para dar seguimiento a los temas que tiene de la comida, que no puede comer lácteos ni gluten. Entonces tenía yo que ir y está un poquito lejos, es en una zona que se llama Centro Sur, donde hay muchos consultorios aquí en Querétaro, hospitales y así, pero es la hora del tráfico, la cita era a las 9 y todo mundo va a la escuela, al trabajo. Entonces yo me desperté y sentí un poco raro, como un hueco en el estómago y yo dije, bueno, tal vez estoy nerviosa porque sé que voy a ir a la hora del tráfico con el bebé y me pongo un poquito nerviosa. Bueno, está bien. Desayunamos rápido, ya sabes, porque pues teníamos que llegar temprano. Llegué súper temprano porque yo soy muy puntual y demasiado. La cita era a las 9 y yo llegué a las 8:20. Entonces me dio tiempo de ir por un café, me senté, me tomé mi café, mientras bebé Limón se comía unas galletitas y ya, tuvimos la cita. Sin gluten. Sin gluten. Tuvimos la cita y yo me sentía rara todavía y yo dije, uy, creo que fue el café, tal vez no debí de haber tomado café hoy porque me siento como agitada, como extraña, simplemente rara, nada me dolía, pero me sentía rara. Y después de eso, una amiga nos había invitado a Bebé Limón y a mí a ir a conocer su casa nueva, a desayunar con otras amigas, y yo le había prometido a una de mis amigas que podía volver en el coche conmigo a mi casa. Porque está más cerca de su casa y su esposo podía pasar por ella. Entonces, no quería cancelar, pero una parte de mí decía, no, ya, vete a tu casa, algo no está normal. Pero aún así fui a la casa de mi amiga y estuve ahí callada todo el tiempo, no quería hablar y les dije, no me siento bien. Entonces ya, nos fuimos de su casa, llegamos aquí. Ya que mi amiga se fue, me empecé a sentir peor, con el cuerpo cortado, de eso que te duele todas las partes del cuerpo, como cuando te va a dar fiebre, pero nunca me dio fiebre y nunca me dolió el estómago. Eso es importante aclararlo. Compartimos ese síntoma, no síntoma. Ajá. Y ya, me dormí y a la mañana siguiente ya, tenía diarrea. Entonces, igual que David, tuvimos esa sensación de no pasó nada y luego estamos enfermos, pero sin dolor. Y como dijimos antes, yo me empecé a tomar algunos medicamentos que ya me habían dado, que ya teníamos en la casa y que normalmente funcionaban bien. Y de hecho funcionaron bien un par de días. Y yo dije, no, yo todo bien. Y Ana dijo, yo no puedo estar con bebé Limón ni estar enferma. Le dije, pues ve al doctor, yo lo cuido. Y tú ve al doctor que te den algo más específico para ti. Porque para ese momento, justamente, Ana todavía no tenía diarrea. Sí, no, solo entonces, me sentía solo extraña. se sentía muy mal, pero teníamos el antecedente de que yo tenía. Entonces fue como, bueno, ve al doctor y a ver qué te dice, ¿no? Ajá. Y ya llegué y yo no quería ir como a un hospital, ¿no? Así como urgencias o algo. Creo que no valía la pena y no quería gastar tanto dinero. Y no sé si tú sabes, pero en México hay un servicio de doctores en las farmacias, en casi cualquier farmacia, que de hecho es muy barato. Te cobra la consulta como 70, 100 pesos. Entre 70 y 150 pesos. Sí, es súper barato. O sea, nada más en contexto, como menos de $10.
Y son doctores legales, ¿eh? No creas que es ahí como alguien que... O un farmacéutico o algo así que tienen en otros países. No, son médicos titulados, tienen su título, su cédula, todo. Bien. Sí. Entonces, fui a uno que ya hemos ido varias veces. El doctor nos cae muy bien. Y de hecho, él es el dueño de la farmacia. Entonces, como que, no sé, sentimos que tiene más en el juego y por lo tanto que lo va a hacer bien, ¿no? Pero justamente ese día, porque ahorita son vacaciones en México, no estaba y me dijo la persona de la farmacia, no, el doctor va a llegar a la 1:00. Y dije, no quiero esperar tanto tiempo, ok, voy a otro lugar que sé que también tienen consultorios. Y fui allí y pues es un doctor que no conozco y aparte es un doctor que me impresionó un poco porque era como muy serio. Era muy joven, era muy joven, pero estaba súper serio, así como muy formal y todo. Y eso a mí a veces como que me intimida un poco porque no sé si hablar de tú, porque tiene mi edad, si hablar de usted, porque es muy doctor. formal, porque es un doctor. Yo estaba... Si tú estás confundido con tú y usted, los mexicanos también, ¿eh? Claro. No siempre sabemos si debemos usar tú o usted. Como en este caso, es muy joven, pero es muy formal. Entonces, ¿qué hago? Entonces ya estaba yo ahí y me estaba diciendo, a ver, ¿por qué está usted aquí? Él me hablaba de usted. Y yo, bueno, es que me siento un poco mal, pero es que no me duele nada. Para empezar fue un caso raro, ¿no? Y él nada más me miraba con cara de, ¿por qué estás aquí sin nada te Vete duele? a tu casa. Y ya le dije, y bueno, esta mañana no tengo, le dije, he ido varias veces al baño. Y él dijo, ok. Bueno, ¿alguna vez has tenido infecciones urinarias? Y yo, sí, cuando era adolescente, bla, bla, bla. Pensé que estaba haciendo como un expediente o algo así. Y ya después me di cuenta porque le dije, bueno, pero es que mi esposo también ha tenido diarrea. Entonces, como yo también. Y me dijo, diarrea. Yo pensé que hablabas ir al baño como a hacer pipí. Entonces, todo en su mente estaba indicando que yo tenía una infección urinaria. Porque yo no fui clara y yo no dije, hice popó, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que debes de hacer con los doctores? Es su trabajo, no debería de darte vergüenza. Pero a mí me dio vergüenza. Es muy chistoso que te dio vergüenza con el doctor y no nos da vergüenza expresarlo a miles de personas en el podcast. Pero bueno. Y ya, entonces fue como, ok, vamos a escucharte, pasa, te voy a revisar. Y ya se puso su estetoscopio y entonces empezó a escuchar mi estómago y me dijo, tienes muchísimo ruido en la panza, tu intestino está moviéndose demasiado, tienes mucha movilidad. Y me dijo, bueno, como todavía no tienes diarrea, no tienes fiebre ni nada, de cualquier forma, por el antecedente de tu esposo, yo creo que tienes una infección o que estás empezando con una infección. Entonces te voy a mandar un antibiótico por 5 días y una medicina que te puede ayudar en caso de que tengas dolor y espasmos y eso en el estómago. Y pues ya me la recetó y no, ni siquiera pregunté cuánto iba a costar la consulta ni nada. Y ya al momento de pagar, con tarjeta, por favor. Y ya sacó su terminal y todo. Me dijo, serían 500 pesos. Y yo, o sea, no está mal. Sí, no está un tan especialista caro. Cuesta entre 900 y 1,500 pesos, hasta 2,000 pesos una consulta. Pero yo no esperaba, o sea, yo estaba esperando los 70 80 pesos, ¿no? Entonces, cuando dijo 500 fue como, ok, y ya pagué. Y después de ahí, pues, manejé hacia una farmacia y ya surtí mi receta. Eso es como lo decimos. Okay. Algo ahí que creo que es interesante y que es muy diferente y algo muy importante del lenguaje. Nosotros utilizamos el verbo recetar. Existe la receta, que es el papel en donde el doctor escribe, pero tú escuchaste ahorita en la historia de Ana, dijo, el doctor me recetó. Y no, es muy diferente porque usamos ese verbo que creo que no existe, al menos en inglés, que es el idioma que conocemos. Entonces puede ser un poco confuso, ¿no? Existe el verbo prescribir, pero nadie lo usa. Todos dicen recetar. Recetar, ahora sí. Y bueno, el otro verbo que yo te dije es surtir la receta, que es cuando la entregas en la farmacia y te dan medicina, la medicina que te pidió. Y en este caso,
Aquí, cuando te mandan un antibiótico, tienes que entregar la receta y no te la dan. Entonces, este doctor me dio 2 recetas. Una para mí, que decía el antibiótico, cuándo lo tenía que tomar, la otra medicina. Y otra receta que tenía solo el antibiótico para entregársela a la persona de la farmacia. Y bueno, uno de los problemas que uno tiene cuando tiene mucha diarrea justamente es la deshidratación, ¿no? Es perder muchos líquidos y te puedes sentir mal, te puedes desmayar y en casos muy graves. Me pasó una vez, ¿te acuerdas? Creo que te puedes morir, de deshidratación, literal. Entonces, algo importante es tomar muchos líquidos, pero tomar electrolitos, que son estas bebidas que se utilizan como también para deportistas y todo esto. Y algo muy interesante es que a nosotros nos gusta solo una marca específica porque los sabores son muy fuertes. Sí, sabores como uva. ¡Qué asco! ¿Por qué quiero tomar algo con sabor uva? Y sobre todo muchas marcas como comerciales tienen muchísima azúcar, así como una locura. Es como si estuvieras tomando más que un refresco, ¿no? Que más que una Coca-Cola o algo así. Entonces nosotros siempre compramos una marca específica que no tiene azúcar y que a nuestro parecer los sabores son buenos, no son tan malos, pero solo 2 sabores, manzana o naranja. Sí, no nos gusta ningún otro. El de limón, ok, puede pasar, pero todos los otros de fresa, coco, plátano, no nos gusta. Entonces, pues como yo sabía que estaba enferma, busqué esta marca y agarré un montón de estos electrolitos de esos sabores que nos gustaban. Y ya, pagué, llegamos a casa, estuve tomándome mi tratamiento. Y es de esas enfermedades donde te pones peor antes de ponerte mejor. Ya estábamos, bueno, yo ya estaba con la medicina y todo, y parecía que estaba empeorando, ¿verdad? Me sentía peor, me sentía súper cansada, así horrible, no tenía nada de energía, no tenía apetito. Pero ya, finalmente, después de 2 días completos de tomar el tratamiento, me empecé a sentir mucho mejor. Y luego, en mi triste historia, yo también ya me había sentido mejor. Y un día dije, bueno, todo esto, obviamente en los días de enfermedad, tú necesitas tener una dieta específica, ¿no? No puedes salirte a comer un pozole o algo así. No. Te mueres. Entonces, la dieta más aburrida del mundo es pechuga de pollo frita. Asada. Bueno, no frita, asada así en el sartén con poquito aceite, solo con un poco de sal. Arroz, papa cocida sin nada extra, muchos líquidos. Y es súper aburrido y un día yo ya me sentía bien, ya no había ido al baño en un día completo. Dije, yo ya estoy del otro lado. Entonces dije, voy a comer yogurt griego porque en mi mente el yogur griego tiene probióticos y todas estas Seguramente cosas. Hay un doctor escuchándote diciéndote, no, David, no. Y ya me tomé mi yogur griego que lo disfruté muchísimo. Bueno, me comí. Y cabe aclarar que no era un bote nuevo. Ya tenía unos días en el refri, pero yo dije, bueno, la caducidad está bien. Y en unas 2 o 3 horas dije, caray, mi estómago. Empecé a sentir otra vez un montón de movimiento intestinal. Tuve que volver a ir al baño. Entonces, todo mi avance se fue al caño, Literalmente se fue al caño, porque sí, seguiste enfermo. Entonces, tanto así que hoy fuiste a hacerte estudios y hoy tienes cita con un doctor. Exactamente. Entonces, el tema con enfermarse creo que depende mucho de ti, ¿no? De cómo decides o qué importancia decides darle a tu enfermedad. Y a veces en este tipo de enfermedades que yo le llamaría comunes, que díganme ustedes si se enferman mucho del estómago, pero al menos yo ya me di cuenta que mi relación con el queso, los lácteos en general, tiene que cambiar a mi edad avanzada. Ya no puedo. Tienes que terminar con los quesos. Ya no puedo seguir como comiendo como comía antes. Dile al queso, no eres tú, soy yo. Exactamente. Entonces, pues sí, la verdad es que es bien extraño y suena bien, no sé, difícil de decir, pero uno va cambiando conforme pasan los años y tal vez uno se niega y dice, ay, no es cierto. Pero sí, la realidad es que sí. Y la manera en que enfrentas las enfermedades comunes, pues puede decir mucho de
cómo va a impactar, ¿no? Porque yo dije, pues no, ya me he enfermado del estómago muchas veces y justamente con queso, y ya después resultó que pues no fue el queso porque Ana no comió queso. Ujú. Le achacamos la enfermedad a una carne que compramos y que preparamos en casa. Y que sabía bien, Sabía olía bien. bien. Pero no sé por qué, los dos asumimos que esa carne de alguna manera estaba Un poco no tan mal fresca. Justamente algún- porque es de una carne que nuestro bebé no comió y Ujú. todo lo demás lo hemos comido juntos. Entonces, nuestro bebé no se enfermó, gracias a Dios. Sí. Pero por eso pensamos que fue la carne. Y también este tema de enfermarse mientras tienes un bebé es la cosa más Horrible. horrible del mundo. Porque yo recuerdo, pocas veces nos enfermamos juntos. Ujú. Ni siquiera nos dio COVID al mismo tiempo. A mí nunca me dio. Bueno, a Ana no le dio, parece que es inmune. Pero cuando alguien se enferma, la verdad es que a veces solo quieres regodearte en tu enfermedad. Sí, y- te acuestas, ves Netflix todo el Sí, día. te traen y la comida, no haces nada. no haces nada. Te duermes. Exactamente, pero con un bebé y los dos al mismo tiempo Sí, no. es imposible. Entonces, muchas gracias a nuestra familia que nos ayudó un montón en Ay, estos sí. días. Algunos venían por la mañana a estar con Bebé Limón y jugaban, y Ana y yo nos subíamos cada quien a su cama y A dormir. a dormir, y por la tarde también venía alguien más de nuestra familia y estaban con él. Y los ratitos que estábamos solos, a veces sufríamos de decir, no puedo. Porque obviamente él, un poco le explicábamos y entendía como, oh, le duele la panza a mamá o a papá. Pero él seguía corriendo, seguía jugando, quería seguir haciendo cosas intensas. Y tú con un poco de energía o sintiéndote muy mal, es pues lo peor, ¿no? Ay, sí. De hecho, es como, antes no me daba miedo enfermarme, era como, Ujú. obviamente no me quería enfermar, pero era como, ok, me enfermé, ni modo. Ujú. Pero ahora le tengo miedo a enfermarme, es como, Ujú. no me puedo enfermar porque no, o sea, la vida se pone bien complicada. Ujú. Y pues bueno, no tenemos un final feliz de esta historia porque todavía estamos recuperándonos y Ujú. todo eso. Pero bueno, pensamos que queríamos aprovechar para contarte un poco de Ujú. cómo fue. Espero que hayas aprendido vocabulario y puedes practicar los miércoles. Tenemos una conversación donde la gente habla del episodio y puedes contarnos tus propias experiencias Con al la estar diarrea. enfermo. No necesariamente diarrea, puede ser otra enfermedad, pero es muy útil que practiques usar este vocabulario hablando tú también. Ujú. Entonces, si eres parte de la comunidad de Patreon, tienes acceso a esa actividad y si no, pues te invitamos a que te unas y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones especiales, Andrea y Silva. Nos vemos. Adiós. Adiós.